mi nombre es Jacqueline Cisneros Zárate, soy estudiante del Instituto Tecnológico del Valle de Etla. En esta ocasión voy a hablar sobre algunos grupos sociales, tipos, ejemplos y sus características. Los grupos sociales son conjuntos de dos o más personas que comparten algún tipo de relación interpersonal y que tienen características similares que les proporcionan un sentido de unidad. Se trata de una de las unidades de estudio más importantes de algunas ciencias sociales, como la psicología, la antropología o la sociología. Los grupos se diferencian de las categorías sociales en que mientras que en los grupos los primeros miembros interactúan entre sí, en las segundas estos no tienen por qué conocerse o mantener ningún tipo de relación. Sin embargo, ambos términos se confunden a menudo debido a que los dos se refieren a un conjunto de individuos con características similares. Las categorías sociales pueden llegar a convertirse en grupos solamente cuando sus miembros se identifican como parte del mismo y se dan cuenta que las características que les hacen similares a los demás, por ejemplo, la categoría de ciudadanos de un país puede convertirse en un grupo en situaciones concretas en las que existan el nacionalismo muy fuerte. La tendencia de dividirnos en grupos sociales es característica del ser humano, que de hecho la compartimos con muchos otros animales. Diversos estudios transculturales han demostrado que nuestra propensión e identificarnos con personas con las que compartimos cosas es innata y fundamental para nuestra identidad. Las características de los grupos sociales. Para que un conjunto de individuos llegue a ser considerado un grupo social, este tiene que presentar una serie de características básicas, tales como cohesión social. Se trata de una serie de interrelaciones, creencias y valores compartidos y pensamientos concretos que llevan a los miembros a identificarse con el resto. Sus individuos comparten características. Los individuos de los grupos sociales comparten ciertas características como intereses, valores éticos y morales, costumbres, tradiciones, nexos de parentesco, etnia, etc. Las interacciones sociales. Otro de los requisitos más importantes para que parezcan un grupo social es la presencia de interacciones sociales estables entre los miembros. Según el número de Dunbar, una persona tan solo puede mantener relaciones con hasta 150 individuos, aunque en la práctica este número suele ser bastante menos elevada o se puede dar los casos que puede ser mayor, pero la relación no va a ser tan cercana como en otros grupos. Metas comunes. Además de estas características fundamentales, existen otros elementos que algunos autores consideran importantes para determinar si realmente existe un grupo social definido o no. Algunas de las más comunes son la presencia de metas o motivaciones comunes, la aparición de normas y valores compartidos por los miembros del mismo y el desarrollo de castigos para quienes no cumplan con las reglas internas, y la división de valores. Por otro lado, una ley universal de los grupos sociales es la presencia de división de valores y por otro la presencia de jerarquías. Cuando pertenecemos a un grupo concreto, tendremos a actuar de forma consciente dentro del mismo a distintas situaciones y el resto de participantes nos proporcionan un nivel de estatus percibido que determina cómo responden a nuestras acciones. Tipos de grupos y ejemplos. Los grupos se pueden clasificar en primarios y secundarios. Grupos primarios. Un grupo primario es aquel en el que los miembros tienen relaciones personales, íntimas y duraderas. Las personas se encuentran dentro de un grupo primario, pasan mucho tiempo juntas y generalmente realizan muchas actividades distintas en compañía. Un grupo que se deriva de ellos es el grupo familiar. El grupo familiar es el primer grupo en el que actúa un individuo. Este grupo le proporciona a la persona los valores esenciales
que definirá su vida. Asimismo, en este grupo en que se desarrolla la sensación de pertenencia por primera vez. También tenemos el grupo de amigos. El grupo de amigos es el segundo grupo con el que una persona establece relaciones. La sensación de pertenencia que crea dentro del grupo familiar se expande hacia otros individuos que comparten intereses similares, libros, música, películas, juegos, entre otros. También encontramos los grupos secundarios. Los grupos secundarios tienden a ser mucho más grandes que los primarios y a estar formados por personas cuya relación es puramente formal o institucional. Dentro de los mismos, las conexiones emocional es mucho más débil y generalmente no existe un gran conocimiento interpersonal entre sus miembros. También los partidos políticos son asociaciones que llevan a cabo para proporcionar las ideas y los programas de un grupo para planear alcanzar a un lugar el gobierno del Estado. Las personas que forman parte de un partido político están unidas por una ideología y por el deseo de gobernar. Los partidos políticos pueden ser comunistas, socialistas, ecológicos, liberales, cristianos demócratas, sociales demócratas, conservadores, entre otros. También podemos encontrar los clubes deportivos. Los clubes deportivos son asociaciones libres y privadas creadas por individuos que comparten el interés por la práctica y la promoción de un deporte en específico. Los grupos religiosos son organizaciones sociales que estructuran en torno a una doctrina que busca dar respuesta a las preguntas más esenciales del individuo, tales como el origen del mundo, de la vida, de la tierra también. También encontramos los grupos de trabajo, que son aquellos que se forman dentro de los espacios laborales. Estos son en un principio asociaciones formadas porque el individuo no está en capacidad de decidir con quién comparte el ambiente de trabajo. Y los grupos de estudio, que comúnmente, como los familiares, también son muy vistos, más en la época, como su nombre lo dice, de estudio. Son asociaciones libres creadas por el interés de lograr una meta en común, hacer una investigación eficiente, entregar un trabajo grupal, compartir conocimientos antes de actividades evaluadas, entre otros. Y también podremos encontrar los grupos defensores de las minorías. Estos son asociaciones libres que se hacen con el objeto de defender y dar visibilidad a otros minoritarios. En la actualidad, estos grupos sociales han ganado popularidad. Algunos ejemplos de estos grupos son los feministas, los defensores de la comunidad LGBT y los defensores de los derechos de minorías étnicas, aunque podemos encontrar algunos otros grupos. Tomemos en cuenta que entre sus características más principales de los grupos sociales está que comparten metas en comunes, la relación entre ellos, que se forman a partir de dos personas o más y que pues todos dentro de un grupo siempre buscan un objetivo en común. Y pues bueno, eso sería todo y pues muchas gracias por su atención.